espacio seguro y libre de expresión, donde vamos a dialogar acerca de la inclusión y la diversidad de género desde distintas disciplinas. Somos cuatro estudiantes de diversas carreras y queremos reflexionar sobre cómo desde nuestras profesiones podemos ser agentes de cambios al igual que ustedes. Me presento, mi nombre es Constanza Parra, soy estudiante de arquitectura y creo que en verdad el espacio que diseñamos refleja cómo entendemos la diversidad de las personas. Buenísima, buenos días a todos. Soy José Valenzuela, estudiante de odontología, y me interesa también hablar cómo la salud oral también es parte de la inclusión. Muy buenos días, tardes o noches. Soy Felipe Arteaga, estudiante de Pedagogía en Educación Musical, y también vamos a mostrar en este podcast cómo la educación, la arquitectura, la cultura y la salud se entrecruzan y tienen temas comunes en cuanto a la inclusión. Hola, mi nombre es Elke, soy estudiante de tecnología médica y me enfoco en cómo garantizar el acceso equitativo a la salud, ya que la idea de este podcast es compartir experiencias e ideas desde lo que estudiamos y también lo que queremos cambiar como futuros profesionales. Y para continuar con este tema, vamos a comenzar con odontología, que nos va a hablar sobre la inclusión como un derecho humano. Damos el pase a José. Es un tema súper relevante, especialmente en el contexto de odontología, porque muchas veces pensamos que la salud oral en general es un tema secundario. Pero yo es importante y también los invito a reflexionar que es parte también de la salud general de toda una persona. Entonces, por ejemplo, una prótesis no solamente va a ser algo estético para una persona, sino también le va a devolver dignidad, autoestima y también una participación social. Entonces, muchas veces este derecho se ve limitado, dado los costos de tratamiento, que si bien ahora cada vez están siendo más accesibles, siguen siendo costosos para las personas mayores, especialmente por las pensiones, pero también por las largas listas de espera, por lo cual es una Ujú. barrera que es muy real para muchas personas mayores. Claro, lo mismo pasa con los diagnósticos en mi caso, porque un examen oportuno marca la diferencia entre un tratamiento efectivo o no. Si no hay acceso al diagnóstico, no hay acceso real a la salud. Y este derecho también se limita cuando no hay equipos en las zonas rurales o cuando los exámenes son demasiado caros. Y esa es una barrera que genera inequidad. Sí, es verdad. En lo espacial igual ocurre, hablando desde la arquitectura, un edificio sin accesibilidad vulnera los derechos de las personas. Y la arquitectura debe garantizar que los espacios sean inclusivos desde su diseño, porque un espacio que excluye produce desigualdad. Y en lo construido, la barrera es un entorno que no considera a todos en el fondo. O sea, los edificios sin accesibilidad son ciudades pensadas para autos más que para personas. Claro, y también desde mi especialidad, que es la educación musical, la educación es un derecho humano fundamental también, donde, por ejemplo, en la música se puede ver claramente cómo se abren los caminos de integración y expresión para todas las personas, independiente de cualquier preferencia sexual, orientación, diagnóstico médico, da lo mismo. El arte, en el arte son todos bienvenidos. Y siguiendo con los temas a tratar en este podcast, ahora vamos a conversar un poco sobre accesibilidad. Mm. Este es un tema súper interesante desde el punto de la arquitectura porque a veces reducimos accesibilidad a rampas, pero es mucho más que eso, es diseñar y pensar en la autonomía de las personas y la dignidad de cada persona. Y es súper común que la barrera es diseñar pensando en una persona como promedio, olvidando que existe mucha diversidad y eso excluye automáticamente a la gente. Yo concuerdo completamente con la Connie. Desde las clínicas odontológicas, tampoco se va avanzando, desde mi opinión, de manera muy lenta, ya que a veces, no sé si ustedes han ido a una clínica odontológica, pero los espacios son muy reducidos. Entonces no hay pasillos amplios. Entonces, a fin de cabo, lo que estamos haciendo es recordar a los pacientes las limitaciones en lugares en vez de abrirle oportunidades. Entonces, en muchas clínicas las barreras son los espacios estrechos o las camillas, o lo mismo el box dental, donde falta instrumental para las personas que tienen alguna discapacidad también. En mi caso igual pasa lo mismo. En los centros, la falta de protocolos para atender a personas con discapacidad es muy baja. El hecho de que muchos hospitales rurales no tienen equipos hace que la accesibilidad se convierta en un privilegio.
En la educación musical, fíjate que pasa algo bien interesante porque todos los estudiantes tienen que tener derecho a la educación. Entonces el Estado es el encargado de garantizar ese acceso. En este momento en muchos liceos se está fomentando el uso de los primeros pisos, por ejemplo, cuando hay estudiantes con movilidad reducida. Lo que hablaba con igual es súper importante de la accesibilidad. Muchos son edificios antiguos, establecimientos emblemáticos que no pueden ser modificados muchas veces y se pone una rampa muchas veces que no es la más óptima para hacer ingresos. En la misma aula de música también hay que tener accesibilidad y realizar adecuaciones, lo cual se hace, pero nunca va a ser suficiente si no hay políticas estatales más que gubernamentales para tratar estos temas. Y, por ejemplo, ahora vamos a tocar el tema de la neurodiversidad. Ujú. Esto como concepto de la neurodiversidad y es importante o es fundamental también adaptar las consultas. Yo creo que hay que también como parte de la profesional de la salud en estos pacientes, por ejemplo, el reducir los estímulos desde el punto de vista odontológico, por ejemplo, explicarles la rutina o los procedimientos que nosotros vamos a hacer y trabajar desde la empatía para ello es muy importante, principalmente porque la barrera no es la condición de la persona, sino cómo nosotros como profesionales y la consulta dental también se puede adecuar para evitar llenar de estímulos, por ejemplo, cuando uno tira agua, un chorro de Sprite, etcétera, para las personas sí le puede generar, o esta misma el uso de las luces intensas, por ejemplo, cuando nosotros queremos fotopolimerizar algo, también pueden generar alguna sobrecarga. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, el diseño puede ser o abrumador o acogedor. Las luces, los Sí. sonidos, las texturas, todo puede influir en cómo una persona neurodivergente vive un espacio. Y al final, la barrera es un espacio diseñado sin pensar en la percepción sensorial de la gente. Si las luces están demasiado fuertes, si los ruidos son muy constantes, si hay señaléticas confusas. En el fondo se deja todo eso de lado sin pensar realmente en las personas neurodivergentes. Claro, Tony toca un tema súper interesante que tiene que ver con la percepción que tiene muchas veces las personas que son neurodivergentes, porque por ejemplo en la educación musical la estimulación sonora es demasiada muchas veces, entonces también hay que ir educando, ¿cierto?, a estas nuevas generaciones a que tengan la empatía necesaria para poder pensar en sus compañeros que, por ejemplo, se les molestan ruidos fuertes o ciertas texturas, colores incluso, y esto se tiene que llevar como profesional de la educación musical a la práctica. Claro, el sistema, insisto, nos solicita hacer adecuaciones curriculares específicamente, pero siempre falta capacitación a los profesores de todas las áreas y todos tenemos que aportar en esta tarea. Por otro lado, en salud, un examen igual puede ser muy estresante para los pacientes. Hay que tratar de dar explicaciones simples, usar un tono calmado y respetar los tiempos para que la experiencia sea más llevadera, porque hay algunos equipos como el resonador que es muy ruidoso y a pesar de que se ocupan audífonos, igual el ruido es fuerte. Entonces, existen generalmente procedimientos que no contemplan que algunos pacientes necesitan más tiempo o explicaciones más simples o incluso el acompañamiento de algún familiar. Ahora hablaremos de migración e inclusión. Le doy el paso a mis compañeros. Este es un tema súper relevante pensando que en la actualidad hay mucha migración, inmigración, y en algún momento van a llegar alguna persona, en mi caso algún paciente, a atenderse con nosotros. Y es importante es poder educarlos. Yo creo que es importante educarlos desde la empatía también sobre cómo funciona nuestro sistema de salud. Porque a mí me ha tocado atender pacientes, por ejemplo, haitianos, que no entienden, por ejemplo, no hablan español, o hablan francés, o hablan creolé, si no me equivoco, entonces, y no entiende, entonces ya ahí se genera una barrera. Entonces es Mm. importante nosotros también adecuarnos, quizás no aprender otro idioma, por ejemplo francés, pero sí tener una información clara, que sea oportuna
y también respetar la diversidad cultural, es decir, no tenemos por qué no negarle la salud, sino que la salud es un derecho. Pero la barrera probablemente es el idioma y la falta de materiales quizás educativos adaptados para ello, considerando que ahora las tecnologías permiten tener materiales quizás en su lenguaje. Y así de esta manera no desinformar a los migrantes. Mm, sí. Hablando de la vivienda y el refugio, pasa algo súper parecido como comentaste tú, José, que muchas soluciones que hacen solo para salir del paso, pero deberíamos pensar en espacios dignos también que generen integración. Dentro de la vivienda y el refugio, la barrera es cuando se piensa, por ejemplo, en campamentos o refugios solo como soluciones rápidas y precarias, en vez de realmente espacios dignos para las personas para vivir. Sí, el tema de la migración, ¿cierto? E inclusión en la educación musical, bueno, y en la educación en general, la música es un lenguaje universal y muchas veces en las escuelas se incluyen expresiones culturales, dancísticas o musicales de otros países cercanos que tenemos una gran población migrante en las escuelas. Entonces, el que la escuela no reconozca esto es un problema muchas veces. ¿Por qué? Porque esa barrera hace que se invisibilicen, ¿cierto?, a esta gran cantidad de estudiantes, que no son pocos en las escuelas públicas. Entonces ahí también hay un trabajo al cual ponerle ojo de todos los estamentos educacionales. Claro, volviendo a lo del idioma, en salud en general las barreras son enormes, pero podemos usar traductores, imágenes o gestos simples para que los pacientes puedan entender, comprender bien lo que uno quiere decirles. La idea es que ellos se sientan respetados. Entonces, la barrera en el sistema al día de hoy es que generalmente no se explica los procedimientos en otros idiomas, solamente se ocupa el español en este caso. Y se puede llegar a discriminar de todas formas por nacionalidad. Ahora, el siguiente tema, que es muy interesante, es el género y la diversidad. Ujú. Para abrir un poco este tema, la ciudad no siempre es segura para todas las personas. Lamentablemente, existe una visión desde una experiencia personal de cada persona que varía mucho en cuanto al género. El diseño urbano puede ayudar a reducir el miedo de las mujeres y todas las diversidades, con iluminación, con visibilidad y recorridos un poco más abiertos y amplios. Pero en el fondo, en este tema del género y la diversidad, la barrera es una ciudad que no fue pensada para la seguridad de todas ni de todes. Em, hay calles oscuras, el transporte es inseguro, existen riesgos que la gente se expone y más si eres parte de las disidencias. Sí, eso es un tema súper fuerte porque en la cultura se ve directamente afectada la proporción. Podemos tomar un ejemplo histórico, nombres de compositoras en la historia. Yo conozco varias, pero es por el área en el que me desenvuelvo. Pero si le pregunto a cualquier persona, probablemente no conozca o conozca una o dos, y hay muchas. Mm, Entonces, la invisibilización de mujeres y de disidencias ha sido histórica, no solamente algo de los últimos 50 años, sino que históricamente se ha tapado, muchas mujeres en otras épocas ocupaban seudónimos masculinos para expresarse, para publicar trabajos, así que es un tema bastante fuerte. Se ha ido trabajando un poco, pero siempre falta, siempre va a faltar. mm, Ahora, con respecto a la atención de salud, es algo tan simple y tan fácil también como usar el nombre social o los pronombres correctos y ya la persona se va a sentir respetada. Creo que es lo básico, porque la barrera en general es el lenguaje discriminatorio que nosotros pudiéramos llegar a ocupar y que de alguna otra forma también infantiliza o no respeta la identidad de cada persona. Sí, ese gesto mínimo de respeto tiene un impacto enorme en la experiencia del paciente, hablando en salud. La barrera Mm. sería no reconocer ni respetar el nombre social o los pronombres de los pacientes. Ahora damos paso al siguiente tema, que es la responsabilidad social e interdisciplinariedad.
Este tema a mí me gusta mucho, principalmente porque hace poco terminé un diplomado de vinculación con el medio en la UDEC, y es importante cómo nosotros podemos salir y romper ciertos esquemas desde la vinculación con el medio, salir de la consulta dental y poder involucrarnos, educarnos también con las personas desde una perspectiva principalmente de no solamente enseñar, sino también recibir bastante conocimiento desde la persona y en este caso de la alfabetización en salud, y que una gran barrera es pensar que la salud se resuelve dentro de la consulta y no fuera. Es como salir un poco de lo que dicen los autores cuando realmente poder conocer las necesidades y poder responder también a esas necesidades, pero es generar un conocimiento bidireccional. En mi área pasa algo similar. Podemos llevar exámenes a zonas rurales, como la ecografía portátil, pero las otras modalidades de imagen siguen siendo poco accesibles, como los rayos X, si es que no hay un centro de salud. Y por eso sería importante promover convenios para facilitar el acceso, porque la responsabilidad social también implica trabajar junto a otras áreas, como la salud y la gestión local, para poder reducir estas brechas. Sí, un buen espacio público tiene que fortalecer el sentido de comunidad y dar valor a la memoria colectiva que muchas veces ha sido invisibilizada. Y en el fondo, en cuanto a la responsabilidad social, la barrera es cuando el diseño urbano excluye a ciertos grupos sociales en lugar de integrarlos en la arquitectura. Sí, en cuanto a la responsabilidad social, la música siempre ha tenido un gran impacto y es una gran herramienta. Cuando se realiza en comunidad, puede ser una herramienta muy poderosa de cohesión social, que no solo educa, sino que también que une, ¿cierto? Y recordemos también que la inclusión se construye en equipo, que ninguna disciplina lo logra sola. En educación, ¿cierto? La barrera es cuando el arte se considera un lujo, un bien de consumo y no un derecho, reduciendo sus posibilidades de impacto social. Mm. Ana, yo creo que ya como para ir cerrando, creo que sería muy importante el decir, el opinar, el qué quieren ser también como importante. En mi caso, quiero ser un agente de cambio, por eso estoy tomando este diploma también, de tal manera de poder asegurar la salud oral, que sea accesible y digna para todos, pero también con conocimiento para no ser un agente de discriminación, sino al revés, sino hacer un agente de cambio con conocimiento. Y para ir cerrando también, me pasa que desde la arquitectura a mí me gustaría como profesional diseñar espacios que integren y reflejen la diversidad de la comunidad y de quienes los habitan. Sí, desde la educación, especialmente la educación musical, me gustaría poder abrir caminos de encuentro y de respeto entre estudiantes y entes de la comunidad educativa. Desde mi profesión, igual quiero garantizar que cada procedimiento se realice con equidad y empatía. Y ya como cierre final, tenemos que recordar que la inclusión y la diversidad no son un añadido, son el corazón de una sociedad justa. Y cada profesión puede ser agente de cambio para hacer la realidad. Ujú. Eso, chicos, muchas gracias por participar en este podcast. Espero que sea del agrado de todos los que estén viendo, así que nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos.